Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Enfoques. El día de hoy queremos hablar de temas de ciudad, temas importantes para quienes vivimos en el Distrito Metropolitano de Quito. Por esa razón tenemos como invitado al concejal Eduardo del Pozo. Eduardo, hay muchos temas de la ciudad que involucran la situación del alcalde, pero quisiéramos empezar la entrevista hablando sobre lo que está pasando con la denominada pandemia. Vivimos el encierro del fin de semana, el próximo fin de semana tendremos un día más de encierro por el feriado del 1 de mayo, que fue trasladado para el 30 de abril, pero la situación sigue siendo extremadamente compleja en hospitales, pero sobre todo en la forma de actuar de la ciudadanía. ¿Qué hacer como consejo, qué hacer como municipio, como representante de los ciudadanos para invitarles a cumplir con una serie de cuidados, de restricciones, de análisis personal ya para precautelar su salud y la de sus familias? Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto. Un saludo a todas las personas que nos miran a través de este importante medio de comunicación. Efectivamente, esta pandemia todavía no termina. De hecho, estamos, creo yo, que en el momento más complicado del nivel de contagios. Si recordamos el encierro que nosotros tuvimos, los primeros 40 y pico de días que tuvimos de encierro total, pues no había tantas personas contagiadas en ese entonces como lo hay en este momento. Significa aquello que si es que tú sales en estos instantes, tienes muchísimas más probabilidades de contagiarte que en aquellos momentos cuando le teníamos muchísimo miedo y muchísimo respeto al virus. El día de hoy se le ha perdido esa preocupación, la gente está despreocupada, vale decir, relajada, podríamos ponerle otro calificativo, sale sin mascarilla en algunos casos, salen a reuniones familiares, a la calle, y efectivamente eso ha ido generando que los contagios se multipliquen de manera muy grave, que ahora los niveles de ocupación de los hospitales están desbordados, los niveles de espera en las unidades de cuidados intensivos son alarmantes, y esto justamente porque, como te mencionaba, los niveles de contagio son tan grandes que hacen que sea realmente imposible que el momento que tú te vayas a contagiar o alguien cercano a tu familia, principalmente personas en los grupos vulnerables, pues evidentemente vayan a encontrar una cama, un hospital o vayan a encontrar una unidad de cuidados intensivos. Por tanto, este momento es donde tenemos que preocuparnos muchísimo más de nuestra salud, de la salud de nuestra familia y tratar de quedarnos en casa, tratar de no salir, porque después vamos a estar lamentando el fallecimiento de alguien cercano a nosotros, Dios no quiera, y si no, de gente cercana o de nuestros círculos alrededor. Estoy seguro que todos habremos tenido personas muy cerca que ya han padecido de esta enfermedad y han estado complicados o Dios no quiera hayan fallecido, pero eso es lo que se quiere evitar, que esa situación continúe. Y por tanto estos encierros hoy por hoy tienen esa justificación, que hay que tratar de irlos generando esta sinergia con la productividad para que la gente sí salga a trabajar con las medidas de bioseguridad, pero que después no genere actividades sociales en donde te relajas y te quitas la mascarilla, por ejemplo, actividades como fiestas, reuniones, los mismos restaurantes, porque ahí es donde existe más probabilidad de contagio porque te quitas la mascarilla, te quitas los protectores, te relajas, te olvidas de que existe pandemia y terminas contagiado. Entonces, o como Eduardo dice, se perdió el miedo al virus. Hace un año, en el primer encierro, por decirlo así, cuando estuvimos más de 40 días encerrados, todos teníamos pánico por falta de conocimiento. Ahora como que ganamos confianza, pese a que todavía es un virus impredecible, hay nuevas variantes, nuevas problemáticas y la gente sigue enfermándose. Ahora, como ciudad, como municipio, ¿qué medidas están recomendando ustedes? ¿Qué alternativas están dando, tanto para proteger a la ciudadanía, pero también como para reactivar la producción? Porque
aparentemente se riñen lo uno con lo otro, nos encierran, disminuye nuevamente producción y hay problemas de desempleo. Quito tiene la tasa más alta de desempleo del país en este momento, lo cual también son temas muy graves. ¿Cómo lo están viendo desde el municipio capitalino? Bueno, ojalá hubiera, Claudia, ojalá hubiera un norte establecido, claro, un liderazgo firme que marque una agenda que permita ir solucionando las distintas crisis que tenemos en el municipio. Yo he hablado que tenemos varias crisis. La primera, por supuesto, la que mencionamos en estos instantes, una crisis de salud que ha desencadenado, a pesar de que ya antes estábamos muy mal en materia económica, pero el encierro, la desmovilización de la gente, evidentemente ha generado un impacto económico en la ciudad, en el país, y por tanto la siguiente crisis es una crisis profunda y económica. Y la siguiente crisis es una crisis institucional, una crisis de ciudad que ha sido generada por bochornosos acontecimientos que son de conocimiento público, que han generado justamente tener un alcalde con grillete y luego desencadenando aquello, investigaciones donde se encuentran celulares, se revisan esos chats, se hacen públicos esos chats y se ve que existe una administración paralela, por lo menos decir, encabezada por la familia del alcalde, su hijo, su hermana, su hermano, en donde eventualmente se podría decir que existen algunos posibles delitos, en donde se tomaban decisiones, donde se definían aparentemente contratos, donde se definían funcionarios que iban a estar, un escándalo totalmente complejo. Lo cual es grave, pero ¿cómo generar confianza, Eduardo? ¿Cómo buscar soluciones como municipio? Tenemos las dos principales autoridades de la ciudad y la provincia, prefecta y alcalde con grillete, lo cual realmente genera una desconfianza extremadamente grande. ¿Cómo lograr volver a liderar desde el municipio lo que la ciudad quiere, los proyectos de ciudad, la imagen de ciudad? ¿Qué está pasando con el juicio del señor alcalde, con los análisis que están haciendo desde la comisión de mesa, que uno escucha que el alcalde no asiste, se suspende la reunión, pero ya vamos en varios intentos? ¿Cómo avanzar en esto para dar confianza a la ciudad y dar un norte a la ciudad en todas las áreas? Uno es pandemia, es indispensable el trabajo de la ciudad, pero quedan una serie de sombras. No sabemos qué pasó con las pruebas COVID, no sabemos qué pasó con una serie de cosas que además uno se espeluzna porque se negoció con la salud de las personas en Quito. Así es. La situación es muy compleja realmente. Existe una investigación directamente por el juicio, por la compra de las pruebas PCR, que no resultaron ser PCR, sino que resultaron ser pruebas LAMP, que significa esto, que no tenían la especificidad para poder detectar el virus de manera adecuada, como así se lo mencionaba, y eso también define el costo que se pagaba por esas pruebas, porque había una diferencia importantísima entre comprar una prueba PCR y una prueba LAMP, ¿no? Entonces, eso es lo que está investigando justamente la Fiscalía. Y bueno, pues ese es un juicio que tiene que ir de manera paralela a los pedidos de remoción que también se van presentando dentro del Consejo Metropolitano, que por lo pronto conocemos 3, pero sabemos que aparentemente existen 2 más, es decir, que vamos a los 5. El Consejo Metropolitano, este día lunes que pasó, evidentemente tuvo una sesión de consejo para definir quién va a ser el reemplazo del alcalde en esa comisión de mesa, y evidentemente con ese reemplazo la comisión de mesa tiene que integrarse y comenzar a procesar qué es lo que se han presentado en los distintos procesos de remoción, si es que cumplen o no las causales, si es que cumplen o no con los requisitos de ley, y luego da paso a un legítimo derecho a la defensa, porque así lo manda la norma y está muy bien, y después pasa al Consejo Metropolitano, donde se necesitan 14 votos eventualmente para, si es que llega a esa instancia, para poder efectivamente tomar la decisión de si... Es decir, a ver si me ayuda, Eduardo. Hoy en la sesión que están por tener o que ya tuvieron, ustedes deciden si se aplica y se debe hacer el juicio y llamar a una sesión para destitución del alcalde. Es el primer paso. ¿Y qué necesitan de esta sesión? No entiendo mucho el proceso que debe seguir el municipio y es la ciudadanía también que está intentando comprender lo que sucede. Mira, hay que tratar de emular esto como proceso, como una especie de juicio, ya sea con la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Que es un poco más común tener estos trámites de juicios políticos. Vamos a emularlo como si fuera un juicio político, y entonces en el municipio tenemos una comisión de mesa, que es lo que en la Asamblea vendría a ser el CAL, ¿no? En donde se califica cualquier pedido de juicio político, en este caso el de remoción,
alcalde, se analiza, se revisa si es que cumple o no cumple con los procesos, ¿no es cierto? Y después se da paso para que quien quiera que sea el denunciado o el que se haya pedido su remoción, en este caso el alcalde, se pueda defender, y después de que se presente todas esas pruebas de cargo y descargo, pues pasa al Consejo Metropolitano, en donde con votación se llega a la destitución del alcalde. Otro ejemplo para que... Comisión de mesa, para entender, la comisión de mesa, ¿quiénes nomás la integran? ¿Cómo está integrada la comisión de mesa actualmente en el municipio? A ver, la comisión de mesa está integrada normalmente por el alcalde, por el vicealcalde y por 2 concejales que los delega el Pleno del Consejo Metropolitano. Cuando uno de los integrantes de esta comisión de mesa es quien el ciudadano ha pedido su remoción, pues es lógico que no pueda ser juez y parte, por tanto hay que reemplazarlo, ¿no? Entonces el Consejo Metropolitano tiene que reemplazar a aquella persona que no puede ser parte por ser juez y parte, valga la redundancia, ¿no es cierto? Y para que se pueda de esa manera ya integrar dicha comisión de mesa. Esto es lo que decidió el Consejo Metropolitano el día lunes, porque el alcalde evidentemente no puede ser parte de dicha comisión, y el Consejo lo que hace es reemplazar. Entonces, una vez que ha pasado esto, que ya sucedió en la sesión del día lunes, pues evidentemente lo que corresponde es justamente que la comisión de mesa con su nuevo integrante se convoque, conozcan en detalle todo lo que se ha presentado y comiencen a resolver lo que en derecho corresponda, si ha cumplido o no ha cumplido, a revisar cada uno de los procesos. Eso es básicamente, mi estimada Claudia, en cuanto se refiere a esto. Ahora, dado este primer paso, ¿cierto? ¿Pasa luego a Consejo Metropolitano? Sí, donde se necesitan 14 voluntades dentro del seno del Consejo Metropolitano para que se pueda tomar una decisión de que el alcalde sea removido en sus funciones, ¿no? No es un tema sencillo, y que incluso tiene que ser muy apegado a todo esto, a la norma y a la ley, porque no existe solamente una instancia, sino que luego de aquello existe la posibilidad de que el perjudicado apele esto ante la Corte Consejo Nacional Electoral, la Corte Electoral, y evidentemente pues ahí revisen que lo que se haya actuado haya estado en derecho, ¿no? Entonces, bueno, esto es un proceso bastante, digamos, un poco engorroso, que demorará entre 20 y 30 días aproximadamente, en donde tendremos una posibilidad de ir encaminando los rumbos de la ciudad. Y por otro lado, en cambio, si es que eso no llega a suceder, pues la posibilidad de que al fin del juicio exista una sentencia condenatoria donde parte de la sanción sea la destitución del cargo, no deja de estar latente, pero evidentemente eso es mucho más dilatado. Un proceso penal es público, desde público conocimiento, que tiene unos plazos mucho más extensos. Plazos, instancias y otros temas. Ahora, en el seno del municipio, ¿qué está ocurriendo? Hay mucha preocupación, hablamos de pandemia, pero también con temas de movilidad, el famoso metro. ¿Qué pasa? ¿Quién va a operar el metro? ¿Cuándo va a empezar a funcionar? Porque son temas que a toda la ciudadanía le involucra, y no a la ciudadanía de Quito, al país. Es la obra emblemática del Ecuador en costos, en beneficios y en todo lo que significa inversión para un proyecto que facilite la movilidad en Quito. Sin duda. Mira, hay algunos temas que deberían estar en una agenda prioritaria del alcalde, y por eso es que es importante que se dé una solución a esto, porque actualmente estamos viviendo un desgobierno, a mi criterio, en donde no existe un alcalde atendiendo los problemas de la ciudad. Es que hay un alcalde intentando defenderse, pero no se preocupa de la ciudad, o sea, eso correcto. Eso es claro y evidente, ¿no? Tenemos un alcalde que está en funciones dedicado a autodefenderse, y los recursos del municipio para generar política para defenderlo en sus procesos judiciales. Entonces, realmente eso es dañino para la ciudad, y lo que correspondería, evidentemente, es que los enfoques del alcalde estén en solucionar el problema de la salud, de la crisis económica, de reactivar la economía, que hay un par de ordenanzas que están paradas en este tema, y, por supuesto, este tema que tú acabas de mencionar, el funcionamiento del Metro de Quito, en donde realmente ha habido una falta de liderazgo fuera de esta crisis de valores y de crisis de justicia que le tienen al alcalde con Grisete y estas investigaciones. Desde antes ya se empezaron a tomar muy malas decisiones con respecto al metro de nuestra ciudad. Una de aquellas era la que se había planificado, por ejemplo, para que su operador sea un operador externo, internacional, público, privado, con mucha experiencia. De repente no hubo
externo, y evidentemente lo que sucedió en ese interín es que el alcalde tomó una decisión no planificada de tratar de operar directamente, y eso es lo que está sucediendo. La empresa, el Metro de Quito, el municipio de Quito, a través de esta empresa, operará de manera directa el metro de nuestra ciudad sin la más mínima experiencia, sino que lo hará contratando a alguien para que nos asesore. Pero no es lo mismo contratar a alguien que te asesore a tener un solo contrato con una empresa público-privada internacional con mucha experiencia. Entonces, ahí vamos a tener muchísimos inconvenientes y tenemos un desfase económico muy grande, porque la principal de las razones por las que se tenía pensado que sea un operador externo era justamente porque tenía que venir con recursos extranjeros para que puedan poner y terminar de instalar muchísimas cosas que están faltando todavía dentro de este proceso y que el municipio de Quito va a tener ahora que sacar de sus propias arcas fiscales a finales de este año para tratar de operar el metro en nuestra ciudad. Y yo le veo realmente, ojalá y me equivoque, muy distante la operación del metro en nuestra ciudad por estas falencias de orden operativas y técnicas que se han tomado, que lo que hacen es dilatar el proceso de operación del metro en nuestra ciudad, que vale decir, nos entregan en octubre de este año ya como obra física total y que lamentablemente ni siquiera vamos a tener quien reciba. Y luego, pues, la preoperación y la operación va a demorar bastante más con el modelo de gestión y de operación que se ha definido por parte de... Y hay preocupación porque, por ejemplo, en el caso de Cuenca con el tranvía ha tenido una serie de problemas, y entre que se entregaba la obra y funcionaba el tranvía ya por estar guardado X número de años, tuvieron que dar primero mantenimiento con una gran inversión, aunque nunca funcionaron. Entonces, ¿qué va a pasar con el metro? Y también preocupa el tema de toda la planificación de la movilidad de la ciudad, porque el metro es la arteria principal, tiene que estar funcionando toda la parte de alimentadores y todo ir hacia el metro. ¿Cómo ha avanzado esto? Tampoco hemos recibido mayor información. Como Eduardo del Pozo dice, quién va a administrar y manejar va a ser internamente el municipio sin tener una experiencia en esto, que no es un sistema muy simple, por decirlo poco. ¿Qué pasa también con todo el sistema paralelo de movilidad de Quito que debería ya estar listo para que el metro empiece a funcionar? Bueno, hay un sinnúmero de pasos que tienen que darse para que el sistema integrado de movilidad de la ciudad funcione adecuadamente. Aquí lo que realmente debe suceder es que todos los buses convencionales, que son cerca de 3,000 buses convencionales que tenemos en nuestra ciudad, se articulen y funcionen en relación al metro de nuestra ciudad, al trole y a la ecovía, que son los ejes que tenemos en Quito, y que realmente todos tienen que articularse. Por tanto, lo que se requiere es una reingeniería de las rutas de cada una de las frecuencias que existen hoy por hoy en la ciudad. Es un proceso que en papeles ya ha arrancado, que está llevándolo a cabo la Secretaría de Movilidad. No está yendo de acuerdo a los tiempos programados, pero digamos, los tiempos programados eran inicialmente para que el Metro de Quito inicie sus operaciones a finales de este año. Entonces, digamos que ahí no hay tanto retraso, porque claro, van a tener que llegar al mismo punto de funcionamiento, y el metro es el que se va a dilatar hasta mediados del 2022, por lo menos a mi criterio. Entonces, digamos que va todo lento, todo muy dilatado. Hay algunos otros procesos que se tienen que llevar adelante para articular todos estos sistemas integrados de movilidad. Llámese, por ejemplo, el sistema de recaudo. Este sistema de recaudo, por ejemplo, incluye que el trolebús, la ecovía, los buses convencionales, todos estén ya adaptados a lo que se denomina el CIRSA-ESIU, que es un sistema integrado de recaudo, sistema de administración electrónica, digamos que es investirles de la tecnología necesaria para que los ciudadanos tengamos las facilidades de con una sola tarjeta, con su tarjeta de débito, la de crédito, la del banco, la que compraste en la esquina, la que has comprado para el transporte público también, la que has cargado y has comprado un minutito antes, te pueda servir para pagar el pasaje, ¿no? Estos sistemas, o que tengas, por ejemplo, el pago en tu celular y puedas hacer directamente, solo tocando con tu celular, el pago del bus, del trole, de la ecovía, del metro. Eso tiene que ya irse adaptando. Entonces, esos contratos que tienen que irse generando de manera diversa o separada en el trolebús y en el metro de Quito tampoco salen todavía.
y eso es un tema lamentable porque lo ideal es que la ciudadanía ya comience a adaptarse a este tipo de cambios tecnológicos y empecemos ya a pagar de manera tecnológica con estos medios de pago que menciono antes de que inicie el Metro de Quito en operación, ¿no? Y además, toda la ciudadanía que se vaya familiarizando, que tenga todo el sistema montado y sepa cómo hacer y cómo utilizarlo. Ahora, Eduardo, para terminar, como concejal, ¿cómo actuar? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene un concejal electo por los diferentes sectores, en este caso por la parte rural de la ciudad, en el caso de Eduardo del Pozo? ¿Cómo actuar, cómo exigir y cómo responder también a la ciudadanía para que las cosas del municipio empiecen a funcionar? Porque a veces es un voto más, sí, pero ¿cómo hacer que las cosas funcionen, sean más ordenadas y que la ciudadanía tenga una respuesta real desde el municipio, que es su autoridad más cercana? Sí, en medio de esta crisis de desgobierno, en donde tenemos al alcalde en la situación que mencionábamos, dedicado a otras cosas y no a gobernar Quito, lo que hemos planteado algunos concejales es tratar de generar una agenda mínima mientras avanzan estos procesos de remoción o avanzan los procesos judiciales del alcalde, porque lo peor que podría suceder en este punto es que compliquemos más la situación para la ciudad de Quito, me refiero, y lleguemos a todas las sesiones del Consejo Metropolitano de la ciudad a politizar esto y no decidir temas que son indispensables que se traten en el Consejo Metropolitano. Pero no solamente es aquello donde ya, insisto, hemos tratado de generar y vamos a tratar de generar una agenda mínima, sino que evidentemente vamos a requerir que el alcalde también comience a ejecutar y portarse a la altura de las circunstancias. Eso es la parte más complicada en este punto porque él está, insisto, dedicado a otras cosas. Pero bueno, a través de la fiscalización en el Consejo, como lo hemos llevado adelante, lo que iremos es presionando para tratar de ir corrigiendo todo cuanto sea necesario en el bien de la ciudad, ¿no? Ese es el objetivo. Creo que nosotros como concejales tenemos dos temas indispensables, dos atribuciones que nos manda la ley, que es la de legislar y fiscalizar. Creo que ambas se han cumplido, tanto más cuanto que el tema que le produce al alcalde estar con el juicio de las pruebas PCR, nace justamente un proceso de fiscalización dentro del Consejo Metropolitano, ¿no? Así es que, bueno, creo que el problema hoy por hoy no es el Consejo, en donde, insisto, estamos tratando de generar esta agenda mínima de soluciones para la ciudad, para que las cosas no queden paralizadas pese a los graves momentos que estamos atravesando fuera de la pandemia, fuera de la crisis económica, sino dentro de la crisis institucional que vivimos en estos instantes. Muchísimas gracias al concejal Eduardo del Pozo. Esperamos que las cosas se vayan solucionando, la situación se aclare y efectivamente todos los procesos de fiscalización funcionen. Si hay que remover al alcalde y las pruebas necesarias, removerlo, pero que el municipio siga funcionando en bien de la ciudadanía. Una ciudad capital que necesita temas emergentes, tema pandemia, tema reconstrucción vial, porque vemos que las calles están con una serie de problemas, el tema movilidad con el metro, como decíamos, y todo lo que tiene que ver con el Consejo del Distrito Metropolitano de Quito, el municipio de la ciudad más grande del país. Nuevamente, gracias, Eduardo del Pozo. Vamos a estar pendientes de las noticias para ver qué ocurre con el alcalde y los procesos que él ha mencionado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes que nos siguen semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.